Imagina vivir con paz inquebrantable, donde nada ni nadie tiene el poder de perturbarte, donde las críticas, las ofensas y los problemas dejan de robar tu calma. Suena imposible, ¿verdad? Pero no lo es. A lo largo de la Escritura vemos hombres y mujeres que mantuvieron serenidad en medio de tormentas, no porque no sintieran emociones, sino porque habían aprendido a someterlas a Dios. Hoy voy a revelar cómo puedes hacer lo mismo. Si aplicas estos principios bíblicos, nunca más serás esclavo de la ira o la amargura. No porque el mundo cambie, sino porque tú habrás sido transformado por la renovación de tu mente. Antes de comenzar, ve a los comentarios y escribe: hoy rindo mi ira a Dios. Al hacer esto, te comprometes a tomar control de tus emociones a través del poder del Espíritu Santo y vivir con autocontrol bíblico. Escríbelo ahora y comencemos. Bienvenido al canal Mensaje de Jesús, y el mensaje es este: no discutas, no debatas, no te enojes, simplemente haz esto. La ira es una de las fuerzas más destructivas en la vida cristiana, capaz de destruir relaciones, dañar tu testimonio y entristecer al Espíritu Santo. Pero Dios nos ha dado principios claros en su palabra para conquistar esta emoción. Y al final de este mensaje entenderás 15 verdades bíblicas que te liberarán de la esclavitud de la ira y te enseñarán a caminar en la paz que sobrepasa todo entendimiento, la paz que solo Cristo puede dar. Dale like a este video inmediatamente y comenta la ciudad desde donde estás viendo. Esto declara que estás listo para rendir tu ira a Dios y caminar en su paz. Tu interacción ayuda a que esta verdad llegue a otros que luchan con la ira y necesitan libertad bíblica. Comenta tu ciudad ahora. Principio número 1. La naturaleza destructiva de la ira según la Escritura. La ira es una de las emociones más destructivas que un ser humano puede experimentar. No solo daña a quienes nos rodean, sino que también nos corroe desde dentro, debilitando nuestro espíritu y arrastrándolos hacia decisiones que luego lamentaremos. La Biblia es clara sobre el peligro de la ira. Proverbios 29:11 dice: el necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. Cuando la ira toma control, dejamos de ser guiados por el Espíritu y nos convertimos en esclavos de nuestra carne. No es señal de fuerza, sino de debilidad espiritual. Evidencia de que hemos perdido dominio sobre nosotros mismos y nos hemos rendido a las artimañas del enemigo. La ira es como un fuego incontrolado. Comienza con una chispa, quizás una palabra malinterpretada, una acción que consideramos injusta o un obstáculo inesperado. Si la alimentamos con pensamientos rumiantes, crece rápidamente hasta convertirse en una llama que destruye nuestra claridad mental, nuestras relaciones y nuestro bienestar espiritual. Santiago 1:19-20 nos advierte: mis amados hermanos, tomen nota de esto. Todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse, porque la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. La mejor manera de combatir la ira es evitar que nazca en primer lugar. Si aprendemos a reconocer sus primeras señales a través de la convicción del Espíritu Santo, podemos extinguirla antes de que nos consuma completamente. Las consecuencias de la ira son devastadoras. No solo provoca conflictos innecesarios, sino que también afecta nuestra salud. La ciencia confirma lo que la Biblia ya enseñaba. La ira eleva la presión arterial, debilita el sistema inmunológico y puede desencadenar problemas cardiovasculares. Pero más allá de los efectos físicos, la ira daña nuestra relación con Dios. Efesios 4:26-27 dice: airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Nota la advertencia. La ira no resuelta le da al enemigo un punto de apoyo en nuestras vidas. Abre una puerta para opresión espiritual, amargura y destrucción. Cuando permitimos que la ira eche raíces, no solo nos estamos lastimando a nosotros mismos, estamos invitando influencia demoníaca a nuestros corazones. Pablo enseña en Efesios 4:31: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Esto no es una sugerencia,
Es un mandato. Dios sabe que la ira, cuando se le permite crecer, destruye tanto cuerpo como alma. Cuando cedemos a la ira, nuestras acciones se vuelven irracionales. En el momento parece justificable gritar, insultar o incluso golpear algo, pero cuando pasa la tormenta, nos damos cuenta de que solo hemos empeorado la situación. Un estallido de ira puede destruir relaciones que tomaron años construir. Un comentario impulsivo puede dejar heridas que nunca sanan completamente. Proverbios 14:29 dice: El que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Imagina una discusión con un ser querido. En el calor del momento, las palabras duras parecen necesarias, pero una vez que todo se calma, nos damos cuenta de que podríamos haber manejado la situación con más sabiduría. La mayoría de los problemas pueden resolverse con diálogo y paciencia, pero la ira ciega nuestra capacidad de razonar. En lugar de buscar soluciones, buscamos venganza, y con eso solo alimentamos un ciclo de resentimiento y dolor. La Biblia nos enseña que la mejor manera de combatir la ira es a través del autocontrol y el fruto del Espíritu. Gálatas 5:22-23 dice: Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. El autocontrol no es algo que fabricamos en nuestra propia fuerza. Es un fruto que crece cuando caminamos en el Espíritu y nos rendimos al poder transformador de Dios. Jesús mismo modeló el perfecto manejo de la ira. Cuando fue falsamente acusado, golpeado y crucificado, no retalió. Primera de Pedro 2:23 dice: Quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Este es nuestro ejemplo: no responder con violencia, sino mantener paz cuando todo a nuestro alrededor parece diseñado para sacarnos de control. Comparte este video porque alguien necesita entender que la ira no es solo una emoción, sino una batalla espiritual que requiere armas bíblicas. La ira es un enemigo interno, una bestia que, si no se doma, puede consumirnos. Pero la buena noticia es que podemos entrenarnos a través del Espíritu Santo para no ser arrastrados por ella. La próxima vez que sientas que la ira sube, detente. Pregunta si realmente vale la pena. Recuerda que ninguna cosa externa tiene poder sobre ti a menos que le des permiso. La paz no se encuentra en la ausencia de provocaciones, sino en la capacidad de enfrentarlas con la paz de Cristo. Principio número 2. Todas las emociones negativas surgen de expectativas no cumplidas, no de confianza en Dios. Las emociones negativas no surgen de lo que sucede, sino de lo que esperábamos que sucediera y no sucedió. Frustración, ira, tristeza, resentimiento. Todos estos sentimientos tienen una raíz común: la diferencia entre la realidad y nuestras expectativas. Cuando creemos que el mundo debe comportarse de cierta manera y no lo hace, nos sentimos fallados. Pero en realidad, la falla está en nosotros, en la imagen distorsionada que creamos en nuestras mentes, en lugar de confiar en la soberanía de Dios. Nos enojamos porque las personas no actúan como queremos, porque los resultados no son los que esperábamos, porque la vida no sigue el guión que escribimos en nuestras mentes. Creemos que merecemos cierto trato, cierto éxito, ciertos caminos claros, pero el mundo no sigue nuestras reglas. Y cuando nuestras expectativas chocan con la realidad, en lugar de aceptar el plan de Dios, reaccionamos con sufrimiento e ira. Proverbios 16:9 dice: El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Hacemos planes, creamos expectativas, pero Dios es soberano. Y cuando sus planes difieren de los nuestros, tenemos una elección: confiar en Él o caer en frustración. Jeremías 29:11 nos recuerda: Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal,
para daros el fin que esperáis. Los planes de Dios siempre son mejores que los nuestros, pero luchamos por aceptar esto cuando la realidad no coincide con nuestros deseos. Imagina a alguien que cree que su cónyuge nunca lo traicionará porque así es como debería ser. Ha construido una expectativa basada en su propia visión de lo que es correcto. Pero si ocurre la traición, la ira no surge del acto en sí, sino del contraste con la imagen idealizada que había creado. En lugar de aceptar la realidad como es, luchan contra ella en su mente. Y ese conflicto interno se convierte en sufrimiento y rabia. Otro ejemplo es la persona que espera que los amigos siempre estén allí, que el tráfico sea fluido, que su jefe valore su esfuerzo. Pero cuando algo de esto no sucede, sienten decepción e ira porque asumieron que el mundo debería seguir sus reglas. La Biblia nos enseña que la clave para la paz interior es eliminar expectativas irreales y poner nuestra confianza completamente en Dios. No es resignación, es entender que Dios no nos debe nada. No podemos controlar el comportamiento de otros o eventos externos, solo nuestra reacción a ellos. Romanos 8:28 dice: «Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados». Nota, todas las cosas, no solo las cosas buenas, no solo cuando las circunstancias se alinean con nuestras expectativas, sino en todas las cosas. Esto significa que incluso decepciones, traiciones y fracasos pueden obrar para nuestro bien cuando confiamos en la soberanía de Dios en lugar de nuestros propios planes. Si dejamos de esperar que las personas nos traten de cierta manera, si aceptamos que pueden fallarnos, que la vida no sigue un orden predecible, eliminamos mucho del estrés y la frustración. Aceptar la realidad como es no significa que no debamos tener metas o deseos, pero sí significa que debemos estar preparados para cualquier resultado y confiar en que Dios está trabajando incluso cuando no podemos verlo. Podemos esforzarnos por lograr algo, pero sin aferrarnos a la idea de que debe suceder exactamente como queremos. De lo contrario, el fracaso nos destruirá. La decepción no viene de la vida, sino de nuestra resistencia a aceptar la voluntad de Dios sobre la nuestra. Un creyente bíblico entiende que todo cambia, que nada está garantizado excepto la fidelidad de Dios, y por lo tanto, no permite que las emociones sean dictadas por circunstancias externas. Si eliminamos expectativas rígidas y las reemplazamos con confianza en la soberanía de Dios, dejamos de exigir que el mundo se adapte a nuestras creencias. En lugar de sentirnos frustrados cuando algo no sale bien, preguntamos, ¿qué quiere enseñarnos Dios? En lugar de sentirnos traicionados, entendemos que las personas actúan según su naturaleza caída, no la perfección que imaginamos para ellas. La paz se encuentra en la flexibilidad, en la capacidad de aceptar lo que viene sin resistencia, confiando en que nuestro Padre Celestial sabe qué es mejor. Filipenses 4:6-7 dice: «Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús». Dale like a este video, porque estás ayudando a revelar que la paz bíblica no viene de controlar circunstancias, sino de rendir expectativas a Dios. La felicidad no está en hacer que todo se ajuste a nuestras expectativas, sino en aprender a fluir con la voluntad de Dios, sin dejar que las circunstancias roben nuestra tranquilidad. Ahora observa cómo la ira revela algo aún más profundo sobre nuestra condición espiritual. Principio número 3. La ira es un reflejo de orgullo herido, no de fe humilde. La ira no es más que un reflejo de ego herido. Cuando sentimos que alguien nos falta al respeto, nos trata injustamente o no reconoce nuestro valor, reaccionamos con ira porque nuestro sentido de identidad se siente amenazado. Creemos que merecemos un trato diferente, que otros deberían vernos como nos vemos a nosotros mismos, y cuando eso no sucede, sentimos que han violado algo sagrado en nosotros. Pero la verdad es que la ira no surge de lo que otros hacen, sino de nuestra interpretación de sus acciones.
Es nuestro orgullo el que demanda reconocimiento, que se ofende, que necesita defender su imagen. Si ese ego no estuviera tan inflado, si no tomáramos las cosas tan personalmente, la ira perdería su poder sobre nosotros. La Biblia habla claramente sobre el orgullo y su conexión con la ira. Proverbios 13:10 dice: ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. El orgullo crea conflicto, la humildad crea paz. Cuando alguien nos habla con rudeza, nuestra primera reacción es pensar que nos están atacando. Pero ¿qué tal si esa persona simplemente está teniendo un mal día? ¿Qué tal si sus palabras no tienen nada que ver con nosotros, sino con su propio caos interno? La realidad es que la mayoría de las veces las acciones de otros no son un reflejo de nosotros, sino de ellos mismos. Sin embargo, el orgullo nos hace creer que todo gira en torno a nosotros. Nos decimos: me faltaron al respeto, me hicieron quedar mal, no me valoraron. Pero, ¿qué pasaría si simplemente dejáramos de vernos como el centro de cada situación? Si entendiéramos que el comportamiento de otros es su carga, no la nuestra, podríamos liberarnos de la ira. Jesús enseñó lo opuesto al orgullo: humildad. Mateo 11:29 dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Descanso para nuestras almas. Eso es lo que trae la humildad. Cuando somos humildes, no necesitamos defendernos constantemente. No necesitamos probar que tenemos razón. Podemos dejar pasar insultos sin reaccionar porque nuestra identidad no está en lo que otros piensan, sino en quiénes somos en Cristo. Pablo escribió en Filipenses 2:3: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Esto va en contra de nuestro instinto natural. Nuestra carne quiere defenderse, quiere contraatacar, quiere probar su valía, pero el Espíritu nos llama a la humildad, a valorar a otros incluso cuando ellos no nos valoran. Un ejemplo claro es cuando estamos en el tráfico y alguien nos corta el paso. El orgullo nos dice que es una falta de respeto, que debemos reaccionar, que no podemos permitir que nos traten así. Pero en realidad, el otro conductor no pensó en nosotros, no planeó ofendernos, simplemente estaba atrapado en su propio mundo. Sin embargo, nuestro orgullo convierte la situación en algo personal, y con eso, la ira toma control de nuestras mentes. Si en lugar de reaccionar simplemente aceptamos lo que pasó y seguimos adelante, demostramos que nuestra paz no depende de cómo otros manejan. Lo mismo aplica en cualquier otro contexto. En el trabajo, en las relaciones, en interacciones diarias, nuestra reacción no es causada por los eventos en sí mismos, sino por la historia que nos contamos sobre ellos, basada en nuestro orgullo. La Biblia nos enseña que la clave para controlar la ira es reconocer el papel que nuestro orgullo juega en ella. Si nos humillamos ante Dios, si dejamos de necesitar validación de otros, si entendemos que nuestro valor no depende de cómo somos tratados, podemos ser inmunes a provocaciones. Proverbios 15:1 dice: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Cuando alguien nos trata mal y respondemos con ira, estamos dejando que nos controlen. Pero si mantenemos calma, si decidimos no entrar en su juego, demostramos verdadera fuerza espiritual arraigada en humildad. La ira es un reflejo de orgullo que aún no ha aprendido a desprenderse de las opiniones de otros. Pero cuando entendemos que otros no tienen el poder de definirnos, que sus palabras y acciones hablan más de ellos que de nosotros, somos liberados. No se trata de permitir abuso o aceptar todo en silencio. Se trata de aprender a reaccionar con inteligencia arraigada en la humildad de Cristo, no desde emoción carnal. La paz interior no se logra controlando a otros, sino controlando nuestra reacción a ellos a través del poder del Espíritu Santo. Cuando el orgullo deja de ser el centro de nuestra existencia y Cristo toma su lugar legítimo, la ira pierde su dominio sobre nosotros. Sin embargo, entender la raíz de la ira en el orgullo
nos lleva al arma más poderosa contra ella. Principio número 4. El perdón nos libera de la ira, así como Cristo nos perdonó. La ira es una carga pesada que a menudo llevamos sin darnos cuenta. Nos aferramos al resentimiento porque creemos que al hacerlo castigamos a quienes nos han dañado. Pero en realidad, el único castigado somos nosotros. La ira consume nuestra paz, nos aprisiona en una cárcel mental y nos impide avanzar. El perdón, por otro lado, es la llave que abre esa celda. No significa justificar lo que nos hicieron ni olvidar ingenuamente. Significa liberarnos de la necesidad de continuar sufriendo por algo que ya pasó. La Biblia es cristalina sobre el perdón. No es opcional, es un mandato. Efesios 4:32 dice: Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Nota el estándar: como Dios te perdonó a ti en Cristo. ¿Cómo nos perdonó Cristo? Completamente, gratuitamente, sin condiciones, mientras aún éramos pecadores. Romanos 5:8 dice: Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No esperó a que lo mereciéramos. Nos perdonó cuando éramos sus enemigos. Ese es el perdón que somos llamados a extender a otros. Perdonar no es un regalo para la otra persona. Es un acto de obediencia a Dios y amor propio. Un paso esencial para recuperar nuestra tranquilidad. Cuando nos aferramos a la ira, revivimos el dolor una y otra vez. Nuestra mente se convierte en un campo de batalla donde el pasado permanece presente, donde continuamos dando poder a quien nos lastimó. Pero, ¿por qué llevar esa ira? Colosenses 3:13 dice: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. El perdón rompe las cadenas, nos devuelve el poder, nos permite soltar el peso y avanzar sin que el pasado nos defina. El resentimiento es una trampa del orgullo. Nos hace creer que si perdonamos, estamos mostrando debilidad. Pero la realidad es lo opuesto. La fuerza está en quien tiene control sobre sus emociones, en quien decide soltar lo que le daña en lugar de aferrarse a ello. Jesús dijo en Mateo 6:14-15: Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Esto es sobrio. Nuestro perdón de Dios está directamente conectado a nuestra disposición para perdonar a otros. La falta de perdón bloquea nuestra relación con Dios, obstaculiza nuestras oraciones, entristece al Espíritu Santo. Cuando nos negamos a perdonar, estamos diciendo que el pecado de nuestro ofensor contra nosotros es mayor que nuestro pecado contra Dios, y eso es ceguera orgullosa. Imagina a alguien traicionado por un amigo cercano. La reacción natural es ira, decepción, deseo de venganza. Pero ¿cuánto tiempo puede sostenerse ese sentimiento sin convertirse en una carga? El resentimiento no afecta al traidor, afecta al que lo lleva. Cada vez que se recuerda la traición, se revive el dolor. Pero si deciden perdonar, si aceptan que lo que pasó no puede cambiarse y que el pasado no debería definir su presente, encuentran libertad. No se trata de volver a confiar en quien nos traicionó. Se trata de dejar de permitir que su acción continúe afectándonos. El perdón es una elección consciente. No sucede de la noche a la mañana y no siempre es fácil, pero es el camino hacia la paz interior. Jesús modeló esto perfectamente en la cruz. Lucas 23:34 registra: Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. En su mayor momento de sufrimiento, eligió el perdón, no porque sus ejecutores lo merecieran, sino porque el perdón es la naturaleza de Dios, y cuando perdonamos, reflejamos su carácter a un mundo que observa. Suscríbete a este canal, porque equipamos a creyentes con verdad bíblica, que transforma corazones y libera cautivos. El perdón
no significa permitir abuso o tolerar injusticia. Significa aprender a soltar el resentimiento que nos impide vivir en paz. Cuando perdonamos, no liberamos a la otra persona, nos liberamos a nosotros mismos. Dejamos de arrastrar peso innecesario. Dejamos de gastar energía en un conflicto que solo existe en nuestras mentes. La verdadera victoria no está en causar daño, sino en demostrar que el daño no nos ha cambiado, que seguimos adelante sin que la ira nos consuma. La paz no se encuentra en esperar a que otros se arrepientan, sino en decidir que nuestra felicidad no depende de su comportamiento. Perdonar es soltar el veneno de la ira y abrazar la libertad que viene con la serenidad que solo Cristo provee. Ahora viene quizás el principio más práctico para la vida diaria. Principio número 5. Practica la no reacción bíblica a través del fruto del autocontrol. Cuando algo nos irrita, cuando nos sentimos provocados o atacados, la primera reacción que surge es impulsiva, cargada de emoción. Queremos responder inmediatamente. Queremos defendernos. Queremos probar que tenemos razón. Pero en ese momento, nuestra mente no está operando desde el espíritu, sino desde la carne. Y ahí es donde cometemos errores, donde decimos cosas que luego lamentamos, donde empeoramos situaciones en lugar de resolverlas. La práctica de la no reacción arraigada en el autocontrol bíblico nos permite evitar esto. Nos da dominio sobre nuestras respuestas y nos protege del desgaste emocional generado por reacciones impulsivas. Cuando tomamos un momento antes de responder, cuando resistimos el impulso de actuar inmediatamente, ganamos poder sobre nosotros mismos a través del Espíritu Santo. No se trata de ser indiferentes o reprimir emociones. Se trata de entrenarnos para no ser esclavos de ellas. Proverbios 15. Uno dice: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Si alguien te insulta, si alguien te critica duramente, reaccionar con ira es caer en su trampa, es permitir que tengan poder sobre ti. Pero si mantienes calma, si eliges no responder en el momento, demuestras que tienes control, que tu paz no depende de las actitudes de otros. En la vida diaria, las oportunidades para practicar la no reacción son constantes. Un compañero de trabajo que hace un comentario hiriente, un conductor agresivo en el tráfico, un familiar que busca discutir. En cada uno de esos momentos, la decisión está en tus manos. Puedes reaccionar inmediatamente y alimentar el conflicto, o puedes darte una pausa, observar la situación con distancia y responder con sabiduría divina. Santiago 1:19 dice: mis amados hermanos, tomen nota de esto. Todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse, listos para escuchar, lentos para hablar, lentos para enojarse. Este es el patrón bíblico para la no reacción. Escucha primero, piensa, ora, luego responde si es necesario. Si alguien te critica en una reunión y lo tomas como un ataque personal, te enojas y reaccionas defensivamente. Pero si en cambio tomas un momento, respiras, oras en silencio y analizas si realmente vale la pena responder, puedes actuar con calma y profesionalismo sin permitir que la emoción controle tu comportamiento. La no reacción es una muestra de fuerza espiritual. La mayoría de las personas actúan por impulso, esclavizadas por sus emociones. Cuando alguien las irrita, reaccionan sin pensar, dejan que la ira tome control, pero el verdadero poder está en quien es capaz de resistir esa primera reacción, en quien sabe que no necesita probar nada, en quien elige cuándo y cómo actuar según la sabiduría de Dios, no el impulso carnal. Proverbios 19:11 dice: la cordura del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa. ¿Captaste eso? Su honra es pasar por alto la ofensa. El mundo nos dice que nos defendamos, que respondamos, que nunca dejemos que nadie nos falte al respeto. Pero la sabiduría de Dios dice que hay gloria en pasar por alto ofensas, en elegir no reaccionar, en dejar ir cosas que no importan eternamente. El tiempo es un gran filtro para emociones. Lo que hoy parece una ofensa imperdonable en pocos días
perderá importancia. Lo que nos irrita profundamente ahora en pocas horas parecerá insignificante. Por eso no reaccionar inmediatamente nos permite ganar perspectiva. Nos da la oportunidad de ver la situación con claridad antes de decidir qué hacer. Practicar la no reacción no significa aceptar todo en silencio o dejar que otros nos pasen por encima. Significa actuar desde sabiduría bíblica, no desde emoción carnal. Si algo verdaderamente merece una respuesta, la mejor respuesta será la que demos cuando nuestra mente esté en paz, bañada en oración. En lugar de responder al fuego con más fuego, respondemos con sabiduría, con autocontrol arraigado en el espíritu. No porque seamos débiles, sino porque entendemos que nuestra paz vale más que una discusión sin sentido. Cada vez que sientas el impulso de reaccionar, recuerda que puedes elegir no hacerlo. Puedes dejar que la emoción pase, puedes observarla sin ser arrastrado por ella, y cuando lo hagas, notarás algo increíble. Los conflictos disminuirán, la ansiedad se reducirá, y las personas que una vez te provocaban perderán poder sobre ti. La no reacción es la puerta a la verdadera libertad, la capacidad de decidir cómo y cuándo responder sin ser esclavo de estímulos externos. Escribe en los comentarios: elijo respuestas guiadas por el Espíritu sobre reacciones impulsadas por la carne, porque esa declaración te posiciona bajo el control del Espíritu Santo. Ahora exploremos cómo nuestra identidad en Cristo afecta directamente nuestra ira. Principio número 6. La relación entre identidad en Cristo y la ira. La ira muchas veces no es más que un reflejo de inseguridad sobre nuestra identidad. Cuando no estamos en paz con quienes somos en Cristo, cualquier comentario, cualquier mirada, cualquier situación que desafíe nuestra autoimagen nos irrita. No es la situación en sí la que nos enfurece, sino lo que despierta en nosotros. Si alguien nos critica y eso nos enoja, el problema no está en la crítica, sino en la importancia que le damos. Si estuviéramos seguros en nuestra identidad en Cristo, si nuestro valor propio estuviera arraigado en Él, no necesitaríamos reaccionar con ira. Simplemente lo ignoraríamos. Pero cuando nuestra confianza es frágil, cualquier golpe sacude nuestros cimientos y respondemos con ira como mecanismo de defensa. La inseguridad crea una percepción de vulnerabilidad. Sentimos que debemos proteger constantemente nuestra imagen, que otros nos están juzgando, que cualquier comentario negativo es una amenaza. La mente interpreta esas situaciones como ataques personales y responde con agresión. Pero la realidad es que nadie tiene el poder de hacernos sentir menos, a menos que le demos permiso. Efesios 1:4-6 dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Captaste eso? Fuiste escogido antes de la fundación del mundo, adoptado como hijo de Dios, dado gracia gratuitamente en Cristo. Tu identidad no está basada en lo que otros piensan de ti, está basada en lo que Dios ha declarado sobre ti. Cuando entendemos nuestra identidad en Cristo, la crítica pierde su poder. Los insultos no pueden sacudirnos, porque sabemos quiénes somos. Somos hijos de Dios, escogidos, amados, aceptados. Romanos 8:38-39 dice: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si nada puede separarte del amor de Dios, ¿por qué dejarías que la opinión de alguien te robe la paz? Recuerdo un tiempo cuando había ganado peso. Cada comentario sobre mi apariencia me hacía reaccionar con ira. Me decía que era por falta de respeto de otros, pero la verdad era que no estaba enojado con ellos. Estaba enojado conmigo mismo. No me gustaba lo que veía en el espejo y cualquier observación externa lo confirmaba. No era su opinión lo que me lastimaba, era la mía. La ira no venía de ellos, venía de la inseguridad que sentía.
Con el tiempo, entendí que el problema no era la otra gente, sino mi falta de control sobre mí mismo. En lugar de desperdiciar energía, reaccionando con ira, decidí tomar acción. Trabajé en mi salud, mi disciplina, mi identidad en Cristo. Y cuando lo hice, los mismos comentarios que una vez me enojaban dejaron de afectarme. No porque cambiaron, sino porque yo había cambiado. Mi identidad ya no estaba en mi apariencia, sino en Cristo. La baja autoestima nos hace interpretar la realidad de manera distorsionada. Creemos que otros están constantemente juzgándonos, pero en realidad la mayoría de las personas están demasiado ocupadas con sus propias vidas para obsesionarse con las nuestras. El problema no es el mundo externo, sino la forma en que lo percibimos. Si no sabemos quiénes somos en Cristo, seremos sacudidos por cada opinión, cada crítica, cada rechazo. Pero cuando fundamentamos nuestra identidad en la Escritura, en lo que Dios dice sobre nosotros, nos volvemos inquebrantables. La Biblia dice que eres formidable y maravillosamente hecho. Salmo 139:14. Eres nueva criatura en Cristo. Segunda de Corintios 5:17. Eres más que vencedor. Romanos 8:37. Eres obra maestra de Dios. Efesios 2:10. Cuando verdaderamente crees estas verdades, la ira pierde su poder sobre ti. Te vuelves menos reactivo, más sereno, más enfocado en lo que realmente importa. No necesitas probar nada a nadie porque ya sabes quién eres en Cristo. Las opiniones de otros dejan de ser una amenaza porque tu valor no depende de su aprobación. Cuando mejoras tu identidad en Cristo, cuando tomas responsabilidad por tu vida espiritual, cuando entiendes que tu valor no está basado en cómo otros te tratan, la ira deja de ser necesaria. Ya no hay inseguridad que proteger. Ya no hay miedo que esconder. Solo la calma de alguien que se conoce, se acepta en Cristo y no necesita reaccionar a lo que no lo define. La paz viene no de controlar a otros, sino de saber quién eres en aquel que te creó. Comparte este mensaje con alguien que necesita descubrir su verdadera identidad en Cristo. Ahora observa cómo tener un propósito del reino cambia todo sobre la ira. Principio número 7. La importancia de vivir con propósito del reino. Cuando no tienes un propósito claro del reino, la vida se siente vacía, caótica, sin dirección. Te despiertas cada día sin una razón real para avanzar más allá de la rutina. Y ese sentimiento de vacío crea frustración. La falta de propósito convierte a las personas en seres irritables, reactivos, siempre a la defensiva. Cualquier inconveniente, cualquier obstáculo, se siente más grande de lo que realmente es, porque no hay nada más grande en que enfocarse. Sin dirección, la mente se llena de ruido y desorden, y en ese estado es fácil caer en ira y resentimiento. La Biblia enseña que la clave para la paz mental es tener un propósito alineado con el reino de Dios, algo que nos haga sentir que nuestra existencia tiene significado. Cuando vives sin un propósito definido, todo se convierte en distracción. El tráfico te molesta, las palabras de otros te irritan, sientes que la vida es injusta, pero cuando tienes un propósito del reino, esas mismas cosas pierden importancia. No porque dejen de existir, sino porque tu enfoque está en algo mayor. Proverbios 29:18 dice: sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Sin visión, sin propósito, las personas viven desenfrenas, irritables, controladas por circunstancias. Pero con visión, con propósito del reino, tienes dirección, enfoque, paz. Jesús tenía el propósito más claro jamás. Juan 6:38 dice: porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Su propósito era claro: hacer la voluntad del Padre. Y debido a esa claridad, pudo soportar crítica, rechazo, incluso crucifixión sin perder su paz. Cuando sabes por qué estás aquí, qué te ha llamado Dios a hacer, las pequeñas frustraciones pierden su poder. Hubo un tiempo en mi vida cuando no tenía dirección. Me sentía atrapado en una rutina sin sentido, haciendo cosas que no me cumplían.
y la consecuencia fue irritabilidad constante. Cualquier cosa me molestaba. Cualquier problema parecía enorme porque no tenía razón real para levantarme cada mañana. Vivía en piloto automático, dejando que las circunstancias dictaran mi ánimo. Pero cuando encontré mi propósito del reino, todo cambió. Decidí enfocarme en ministerio, en crear contenido que pudiera ayudar a otros a conocer a Cristo, en construir algo que tuviera significado para el reino de Dios. Y cuando lo hice, me di cuenta de que problemas que una vez parecían insoportables, ahora eran simplemente parte del viaje. Ya no me irritaba por cosas pequeñas, porque tenía una visión más grande. La ira dejó de ser una reacción habitual, porque había algo más valioso en que concentrarme. La Biblia enseña que el propósito no es algo que encuentras, sino algo que defines bajo la dirección de Dios. No tienes que esperar a que la vida te lo entregue. Debes crearlo en asociación con Dios. Efesios 2:10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Tu propósito ya existe. Dios lo preparó antes de que nacieras. Tu trabajo es buscarlo, descubrirlo, caminar en él. Cuando descubres tu propósito del reino y trabajas hacia él, tu mente cambia. La frustración disminuye porque ya no estás tan preocupado por lo que no puedes controlar. No necesitas validación externa. No necesitas probar nada a nadie. Simplemente haces lo que sabes que Dios te ha llamado a hacer, y eso te llena de satisfacción. Cuando vives con propósito, la vida deja de sentirse como una serie de problemas y comienza a aparecer una oportunidad. Ya no reaccionas con ira a cada obstáculo porque entiendes que los desafíos son parte del camino. Cada día tiene significado. Cada acción contribuye a algo mayor. Y cuando eso sucede, la paz se convierte en un estado natural. No porque todo sea perfecto, sino porque has decidido dónde enfocar tu energía. No hay espacio para ira cuando estás ocupado construyendo algo que verdaderamente importa para el reino de Dios. Si sientes que la vida te frustra, si te das cuenta de que reaccionas con ira demasiado fácilmente, pregúntate si realmente tienes un propósito claro del reino. Pregúntate si estás dedicando tu tiempo a algo que te llena o si simplemente estás pasando días sin dirección. La diferencia entre una vida llena de frustración y una vida llena de significado está en esa respuesta. Encuentra lo que te motiva, lo que Dios te ha llamado a hacer, lo que te hace levantarte cada mañana con ganas de avanzar. Y cuando lo hagas, verás cómo la ira pierde su poder sobre ti. Porque cuando tienes un propósito, todo lo demás se convierte en ruido de fondo. Dale like a este video, porque estás ayudando a creyentes a descubrir que el propósito del reino es el antídoto a la ira crónica. Ahora exploremos cómo Dios transforma nuestras mentes. Principio número 8. Renovar la mente para reprogramar respuestas emocionales. El cerebro no está fijado en una sola manera de reaccionar. A través de lo que la Biblia llama renovación de la mente, podemos entrenarlo para responder diferente a situaciones que una vez provocaban ira o frustración. La idea de que somos así y no podemos cambiar es una mentira. Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La transformación viene a través de renovar la mente, y esta renovación sucede cuando saturamos nuestras mentes con la palabra de Dios, nos sometemos al Espíritu Santo y practicamos nuevos patrones de respuesta. Si cada vez que algo nos irrita respondemos con ira, estamos reforzando esa vía neural y ese hábito espiritual. Estamos haciendo de la ira una reacción automática. Pero si en cambio aprendemos a responder con el fruto del Espíritu, con el tiempo, esa será la nueva programación. Cuando enfrentamos una situación que normalmente nos haría explotar, nuestro instinto es seguir el patrón. Si alguien nos insulta, si algo no sale como esperábamos, si una persona actúa irrespetuosamente, la reacción inmediata es lo que hemos reforzado a lo largo de los años. Pero aquí está la clave. Si conscientemente nos forzamos a responder diferente por el poder del Espíritu Santo,
estamos creando una nueva vía espiritual. Al principio se siente forzado, incómodo, incluso falso. Pero con repetición, la mente y el espíritu comienzan a aceptar esa respuesta como normal, y eventualmente la calma se convierte en nuestra reacción automática. Recuerdo una vez cuando mi perro destruyó un objeto que me importaba. Mi reacción habitual habría sido enojarme, alzar la voz, sentir esa explosión interna de frustración. Pero en ese momento decidí hacer algo diferente. En lugar de ceder a la ira, me forcé a respirar profundo, orar en silencio y acariciar a mi perro. Fue extraño. Sentí que estaba reprimiendo mi emoción, pero lo que realmente estaba haciendo era enseñar a mi mente y espíritu que no todo tiene que ser una respuesta airada. Lo repetí una y otra vez, cada vez que mi perro hacía algo que normalmente me irritaría, y con el tiempo noté que mi respuesta natural cambió. Ya no sentía esa tensión en mi pecho, ya no necesitaba contenerme, porque mi mente había aprendido que esas situaciones no eran amenazas, no requerían ira como respuesta. La Biblia nos muestra que no estamos condenados a ser prisioneros de nuestras emociones. Podemos redirigir nuestros impulsos y hacer de la calma nuestra nueva normalidad a través del poder transformador de Dios. Cada vez que decidimos no reaccionar con ira, cediendo al Espíritu Santo, fortalecemos la conexión de paciencia y autocontrol, y cuanto más lo hacemos, más natural se vuelve. Filipenses 4:8 dice: Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que pensamos moldea nuestras respuestas emocionales. Si meditamos en la palabra de Dios, si llenamos nuestras mentes con su verdad, si practicamos su presencia, nuestras reacciones reflejarán su carácter. Este proceso no es inmediato. Al principio la mente intentará volver a viejos patrones porque es lo que conoce, lo que se siente familiar. Pero si somos persistentes, si cada vez que sentimos que la ira sube, nos forzamos a detenernos, respirar, orar y responder diferente por el poder del Espíritu, veremos cambio real. Un día nos daremos cuenta de que situaciones que una vez nos habrían hecho explotar ahora parecen insignificantes. Y no porque estemos reprimiendo ira, sino porque nuestras mentes, renovadas por la palabra y el Espíritu de Dios, han aprendido que no hay razón para sentirla. La ira es un hábito tanto como la calma lo es. Si alimentamos la ira, crece y se fortalece. Pero si la ignoramos y en cambio cultivamos serenidad a través de la Escritura y el Espíritu, eventualmente se debilita y desaparece. No se trata de fingir, sino de reentrenar nuestras mentes y espíritus para funcionar de manera que nos beneficie en lugar de dañarnos. Si queremos ser más tranquilos, más equilibrados, más sabios en nuestras respuestas, debemos practicarlo día tras día. Y con repetición llegará el momento en que la calma no sea un esfuerzo, sino simplemente quienes somos en Cristo. Suscríbete a este canal porque equipamos a creyentes con verdad bíblica que transforma mentes y corazones. Ahora viene el arma espiritual más poderosa contra la ira. Principio número 9. El amor y la gratitud vencen la ira a través de la naturaleza de Dios. La ira es una emoción que consume, que desgasta, que nos hace perder control de nuestras propias mentes. Pero hay dos fuerzas espirituales que tienen el poder de disolverla: amor y gratitud. Cuando estamos atrapados en ira, es porque nuestra atención está fija en lo negativo, en lo que nos molesta, en lo que creemos que está mal. Nos enfocamos en la falta, en la frustración, en la injusticia. Pero si en cambio dirigimos nuestras mentes hacia lo que amamos y por lo que estamos agradecidos, la ira pierde su poder. No porque los problemas desaparezcan, sino porque dejamos de darles la energía que necesitan para seguir afectándonos. El amor nos conecta con lo que realmente importa. Si estamos enojados con alguien, podemos preguntarnos: ¿prefiero ganar esta discusión o preservar la relación? Cuando amas a alguien,
La necesidad de probar que tienes razón se vuelve secundaria. La ira es egoísta, busca venganza, busca probar un punto, pero el amor busca entender, construir, unir. Muchas veces nos dejamos llevar por la ira en situaciones triviales. Reaccionamos sin pensar y terminamos dañando a las personas que más nos importan. Pero si en esos momentos recordamos lo que sentimos por ellas, si tomamos un instante para conectar con el amor en lugar de la rabia, la respuesta cambia. Primera de Corintios 13, 4-7 dice: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Nota, el amor no se irrita. Cuando caminamos en el amor de Dios, la ira pierde su agarre. La gratitud es otro antídoto poderoso. Cuando estamos agradecidos, no hay espacio para ira. No podemos sentir resentimiento y gratitud al mismo tiempo. Si algo nos molesta, podemos detenernos y hacer un ejercicio simple: pensar en 3 cosas por las que estamos agradecidos en ese momento. Quizás sea nuestra salud, una persona especial en nuestras vidas, la oportunidad de aprender de la situación. Este acto simple cambia la dirección de nuestros pensamientos, nos saca del estado reactivo y nos devuelve el control. Primera de Tesalonicenses 5, 16-18 dice: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dad gracias en todo, no solo cuando las cosas van bien, no solo cuando nos sentimos bien, sino en todo. Esta disciplina de gratitud recablea nuestros cerebros y espíritus para enfocarnos en bendiciones en lugar de problemas. Hace algún tiempo, decidí hacer un pequeño experimento conmigo mismo. Cada vez que sentía ira o frustración, en lugar de reaccionar como normalmente lo haría, me forzaba a pensar en algo por lo que estaba agradecido en ese instante. Al principio se sintió forzado, como si estuviera ignorando la realidad, pero con el tiempo me di cuenta de que mi mente comenzó a hacerlo automáticamente. Un día, alguien me habló con desprecio, y en lugar de sentirme irritado, lo primero que pensé fue: estoy agradecido de que hoy tengo salud y puedo seguir adelante. Ese pensamiento me permitió responder con calma, sin alimentar el conflicto. No porque la otra persona lo mereciera, sino porque yo merecía mantener mi paz. Si nos enfocamos en la injusticia, en lo que nos falta, en lo que nos molesta, la ira crece. Pero si en cambio nos enfocamos en lo que tenemos, lo que amamos, por lo que estamos agradecidos, la ira se disipa. No es un truco mental, es una manera de entrenar nuestras mentes y espíritus para ver la realidad desde una perspectiva más alta, centrada en Dios. La Biblia dice que el secreto de la felicidad no está en tener más, sino en estar contentos. Filipenses 4, 11-12 dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Cuando cultivamos gratitud, nos damos cuenta de que ya tenemos suficiente, que no necesitamos reaccionar con ira, porque la vida sigue siendo buena a pesar de pequeños reveses. No podemos evitar momentos de tensión o controlar cómo actúan otros, pero podemos decidir con qué emociones queremos alimentar nuestras mentes y espíritus. Si elegimos amor y gratitud, la ira no puede encontrar espacio para crecer. Cuando amamos, entendemos. Cuando estamos agradecidos, soltamos. Y en esa práctica diaria, poco a poco nos volvemos más serenos, más centrados, menos propensos a reaccionar desde ira. No porque el mundo cambie, sino porque aprendemos a verlo a través del lente del amor y la gracia de Dios. Escribe en los comentarios: elijo gratitud sobre ira, porque esa declaración cambia tu postura espiritual. Ahora abordamos un tema práctico crítico.
Principio número 10. Establecer límites saludables bíblicos. Si no estableces límites, permites que otros decidan cómo tratarte. No se trata de ser conflictivo o rechazar a otros. Se trata de definir dónde terminan tu paciencia, tiempo y energía. Cuando no pones límites claros, envías el mensaje de que está bien faltarte al respeto, interrumpirte constantemente, no valorar tu tiempo. Y cuando esto sucede, la frustración crece, la ira se acumula y terminas emocionalmente exhausto. Pero la responsabilidad de poner esos límites no es de otros, es tuya. Solo tú puedes decidir qué permites y qué no. La Biblia es clara sobre límites. Proverbios 4:23 dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Guardar tu corazón significa protegerlo con límites. Significa decir no cuando es necesario. Significa no permitir que personas tóxicas tengan acceso ilimitado a tu paz. Muchas veces permitimos ciertos comportamientos por miedo a parecer egoístas o desagradables. Nos cuesta decir no porque tememos que la otra persona se sienta ofendida o nos rechace. Pero el problema real no es decir no, es no decirlo cuando es necesario. Si alguien te interrumpe constantemente en el trabajo, si un amigo solo te busca cuando necesita algo, si un familiar te critica sin razón, ¿realmente es tu responsabilidad aceptar eso? La Biblia nos enseña a hablar verdad en amor. Efesios 4:15 dice: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo. Verdad en amor, no rechazo duro, no indiferencia fría, sino honestidad amorosa. Esto es demasiado para mí ahora. Necesito que respetes mi tiempo. No me siento cómodo con este tipo de comentario. Estas frases simples pueden cambiar completamente la dinámica de una relación. Cuando alguien cruza un límite y no pones un alto, estás reforzando ese comportamiento. Si alguien te critica injustamente y no dices nada, esa persona asumirá que es normal tratarte así. Pero si con calma y firmeza estableces que no aceptarás ese tipo de trato, estás enviando un mensaje claro. Te valoras lo suficiente como para no permitir falta de respeto. No necesitas ser agresivo ni discutir, solo necesitas ser claro. Recuerdo un tiempo cuando permitía interrupciones constantes. No importaba lo que estuviera haciendo. Si alguien quería mi atención, dejaba todo y respondía. Al principio pensé que eso me hacía buena persona, pero con el tiempo me di cuenta de que solo estaba permitiendo que otros priorizaran sus necesidades sobre las mías. Me sentía frustrado, exhausto, pero no era culpa de otros. Nunca puse un límite. Un día decidí cambiarlo. Cuando alguien me interrumpía, simplemente decía: estoy ocupado ahora, hablemos después. Al principio me costó, pero poco a poco otros entendieron que mi tiempo también es importante. Y lo más sorprendente fue que no perdí ninguna relación importante. De hecho, comencé a sentirme más respetado. La Biblia enseña que poner límites no es un acto de rechazo, sino de autorrespeto arraigado en entender nuestro valor en Cristo. Jesús mismo puso límites. Marcos 1:35 dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Priorizó tiempo con el Padre sobre disponibilidad constante a multitudes. Si Jesús puso límites, nosotros también podemos. Decir no es un acto de valentía, no porque sea fácil, sino porque demuestra que te conoces y te respetas. Establecer límites no significa alejar a las personas, al contrario, significa crear relaciones más saludables donde ambas partes saben qué esperar y qué es aceptable. Muchas veces las personas ni siquiera se dan cuenta de que están cruzando un límite hasta que alguien lo aclara. No puedes esperar que otros adivinen lo que te molesta. Debes comunicarlo. Y si después de eso aún no lo respetan, entonces tienes que preguntarte si realmente quieres a esa persona en tu vida. Cada vez que decides no establecer un límite por miedo al conflicto, estás eligiendo conflicto interno sobre externo. Estás eligiendo tu incomodidad con tal de evitar una conversación difícil, pero la realidad es que evitar el problema no lo resuelve.
Aprender a decir no sin culpa es una de las habilidades más valiosas que puedes desarrollar como creyente. No porque te haga más fuerte ante otros, sino porque te hace más fuerte dentro de ti mismo, arraigado en tu identidad en Cristo. Poner límites no es para controlar a otros, es para proteger tu paz y vivir con dignidad como templo de Dios. Dale like a este video porque estás ayudando a creyentes a entender que los límites bíblicos honran tanto a Dios como a nosotros mismos. Ahora viene sabiduría crucial sobre lo que merece nuestra atención. Principio número 11. No todo merece tu atención o energía. No todo merece tu atención. Cada día enfrentamos provocaciones, comentarios innecesarios, problemas insignificantes que intentan arrastrarnos al caos. Pero la realidad es que la mayoría de esas cosas no tienen importancia real. Nos desgastamos emocionalmente reaccionando a lo trivial, a lo que mañana será irrelevante. Vivimos en un mundo donde todos tienen opiniones, donde las críticas son constantes, donde problemas menores pueden parecer grandes si no aprendemos a filtrar lo que realmente importa. La clave para mantener paz mental es entender que no todo lo que sucede a nuestro alrededor merece nuestra energía. Proverbios 4:25-27 dice: Tus ojos miren lo recto, y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies, y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Dirige tu mirada, no te desvíes, mantente enfocado. Esto es sabiduría. No toda distracción merece tu atención. Cada vez que algo te molesta, detente un momento y pregúntate: ¿realmente importa esto? ¿Lo recordaré siquiera en un mes? ¿Un año? La mayoría de las veces la respuesta será no. Sin embargo, nos dejamos llevar por la emoción del momento. Sentimos la necesidad de responder, de defendernos, de reaccionar. Pero si observamos desde la perspectiva más amplia de la vida, nos damos cuenta de que muchas cosas son solo distracciones. Si alguien te insulta en la calle, ¿realmente cambia algo en tu vida? Si un extraño en redes sociales te critica, ¿eso tiene algún impacto real en quién eres en Cristo? Gastar energía en cada pequeña provocación solo nos aleja de lo que realmente importa. Mateo 7:6 dice: No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Tu paz es sagrada, tu tiempo es precioso, tu energía es limitada. No arrojes estas perlas ante quienes las pisotearán. No todos merecen acceso a tu corazón, tu tiempo, tu inversión emocional. Imagina que alguien hace un comentario grosero sobre ti. El impulso inmediato es responder, defenderte, probar que tienes razón. Pero, ¿qué ganas con eso? ¿Realmente vale la pena invertir tu energía en esa discusión? Un comentario no define tu valor. Una crítica no cambia quién eres en Cristo. Si cada vez que alguien dice algo negativo sobre ti reaccionas, estás entregando tu paz a cualquiera que decida provocarte. La Biblia enseña que no debemos ser esclavos de las opiniones de otros. Gálatas 1:10 dice: Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Si algo no contribuye a tu crecimiento, si no cambia el curso de tu vida, entonces no merece tu atención. La mayoría de preocupaciones que llevamos no son nuestras. Nos estresamos por lo que otros piensan, por problemas que no podemos controlar, por expectativas que ni siquiera nos pertenecen. Pasamos demasiado tiempo preocupándonos por lo que dirán las personas, por la aprobación de otros, por situaciones que en el fondo no afectan nuestra esencia en Cristo. Pero cuando entiendes que tu energía es limitada, comienzas a ser más selectivo con lo que le das importancia. No significa ser indiferente, significa saber diferenciar entre lo que realmente merece tu esfuerzo y lo que es solo ruido. Recuerdo un tiempo cuando cualquier crítica me afectaba. Si alguien cuestionaba lo que hacía, sentía la necesidad de explicarme, justificarme, probar que tenía razón. Pero con el tiempo, entendí que eso era un desperdicio de energía. Aprendí a observar antes de reaccionar,
a preguntarme si realmente valía la pena. Y la mayoría de las veces la mejor respuesta era silencio. No porque no tuviera nada que decir, sino porque simplemente no era necesario. No todo requiere una respuesta. No todo merece un conflicto. No todo merece nuestra atención. Cada vez que decides ignorar lo que no es relevante, estás protegiendo tu paz mental. Estás entrenando tu mente para enfocarse en lo que realmente añade valor, en lo que realmente transforma. Jesús dijo en Mateo 10:14, «Y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies». Sacude el polvo. Sigue adelante. No desperdicies energía en lo que no te recibe, lo que no escucha, lo que no valora tu mensaje. Esto aplica a críticas, provocaciones, conflictos innecesarios. Cuando filtras lo que realmente importa, descubres que muchas de tus preocupaciones se disuelven. La energía que una vez gastabas en discusiones inútiles, ahora puedes usarla para construir, para aprender, para mejorar. No puedes evitar que las personas critiquen, no puedes controlar lo que otros dicen o hacen, pero puedes decidir si vale la pena dejar que eso afecte tu estado mental. Al final, la verdadera libertad no es hacer lo que quieres, sino no ser dominado por lo que no importa. Escribe en los comentarios: «Guardo mi paz eligiendo mis batallas sabiamente», porque esa declaración muestra madurez espiritual. Ahora abordamos un campo de batalla mental crítico. Principio número 12. Separar hechos de mentiras del enemigo. Muchas veces sufrimos no por lo que realmente sucede, sino por lo que creemos que significa. Vivimos atrapados en interpretaciones, en historias que nos contamos sobre nosotros y otros, pero la mayoría de estas historias no son hechos, son solo creencias que hemos aceptado sin cuestionar. Y esas creencias pueden ser el mayor obstáculo para nuestra paz. La Biblia enseña que la clave para la tranquilidad es aprender a diferenciar entre lo que es hecho y lo que es solo nuestra percepción de ese hecho. Cuando no hacemos esta distinción, nos enredamos en emociones innecesarias. Reaccionamos con ira, tristeza, miedo sin darnos cuenta de que estamos reaccionando a algo que no es real. Juan 8:44 dice sobre Satanás: «Ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira». El enemigo planta mentiras en nuestras mentes disfrazadas como hechos. No vales nada, nunca cambiarás, Dios te ha olvidado. Pero estos no son hechos, son mentiras diseñadas para robar nuestra paz. Si alguien nos dice que somos inútiles, no es el comentario en sí lo que nos lastima, sino nuestra decisión de creerlo. El hecho objetivo es que alguien pronunció unas palabras, pero nuestra mente convierte esas palabras en una verdad absoluta. Quizás tienen razón, ¿y si realmente soy así? Y de repente, una simple opinión se convierte en una carga que llevamos por años. No nos detenemos a cuestionar si es verdad, simplemente lo absorbemos. Segunda de Corintios 10:4-5 dice: «Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo». Lleva cautivo todo pensamiento. No todo pensamiento es verdad. No todo sentimiento es hecho. Debemos evaluar nuestros pensamientos contra la Escritura. Si un pensamiento contradice lo que Dios dice sobre ti, es una mentira. Punto. La mente humana es experta en crear historias. Nos decimos que no somos lo suficientemente buenos, que no merecemos ciertas cosas, que nunca podremos cambiar. Y lo peor de todo, creemos estas historias como si fueran hechos irrefutables. Pero, ¿de dónde realmente vienen? Muchas veces de experiencias pasadas, de palabras de otros, de errores que cometimos en algún momento que hemos convertido en etiquetas permanentes. Si un día fallamos en algo, nos decimos: «Soy un fracaso». Si alguien nos rechazó, creemos que no somos dignos de amor. Pero ninguno de estos pensamientos es un hecho. Son solo interpretaciones.
creencias que hemos fortalecido con el tiempo sin darnos cuenta de que podemos cambiarlas. Recuerdo un tiempo cuando creía que no era lo suficientemente inteligente para lograr ciertas cosas, no porque hubiera prueba, sino porque en algún momento de mi vida alguien me hizo sentir así. Y decidí aceptarlo como verdad. Cada vez que enfrentaba un desafío, esa creencia volvía. No puedes hacerlo. No eres capaz. Pero un día decidí cuestionarla. ¿Dónde estaba la prueba real de que era incapaz? ¿No había aprendido muchas cosas en mi vida? ¿No había superado dificultades antes? Me di cuenta de que esa creencia no era un hecho, era solo una historia que me estaba contando, y al entenderlo, comencé a soltarla. No fue inmediato, pero con cada pensamiento que desafié, recuperé control. La Biblia enseña autodisciplina mental, la capacidad de examinar nuestros propios pensamientos y filtrar lo que realmente merece atención. Romanos 12:2 dice: No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Renovar significa reemplazar mentiras con verdad, reemplazar engaños del enemigo con la palabra de Dios. Cada vez que sientes que una creencia limitante sobre ti es verdad, cuestiónala. Pregunta si realmente es cierta o si simplemente la has aceptado sin prueba. Si puedes reemplazarla con una versión más realista y bíblica, habrás dado un paso enorme hacia libertad emocional. Separar hechos de creencias es la manera de dejar de ser prisioneros de nuestras mentes. Es cómo recuperamos control, cómo dejamos de reaccionar automáticamente y comenzamos a vivir con verdadera claridad arraigada en la verdad de Dios. Cuando aprendemos a ver la realidad sin las distorsiones de nuestras creencias, encontramos la paz que siempre ha estado ahí esperando ser descubierta en Cristo. Comparte este mensaje con alguien que necesita liberarse de mentiras del enemigo. Ahora viene el fundamento de la salud emocional. Principio número 13. Desarrollar una autoimagen saludable en Cristo. Tu autoimagen no puede depender de las opiniones de otros. Si vives a través de los ojos del mundo, serás prisionero de su aprobación. Un día te alaban y te sientes invencible, pero al día siguiente te critican y te desmoronas. Esa inestabilidad es el resultado de construir tu valor sobre fundamentos externos, sobre algo que no puedes controlar. Pero cuando tu percepción de ti mismo nace de saber quién eres en Cristo, nadie puede robarte tu paz. La Biblia enseña que la verdadera fuerza viene de mirar hacia adentro, a Cristo en ti, de definir quién eres sin esperar validación externa. Solo cuando dejas de depender de lo que otros piensan, puedes comenzar a vivir con verdadera libertad. Colosenses 3:3 dice: Porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Tu vida está escondida con Cristo, no con las opiniones de las personas, no con tu desempeño, no con tus éxitos o fracasos, con Cristo. Ahí es donde tu identidad está segura. El problema surge cuando nuestra autoimagen se forma basada en creencias impuestas. Desde la niñez absorbemos opiniones, etiquetas, juicios que nunca cuestionamos. Si alguien nos dice que somos tímidos, lo aceptamos. Si nos llaman fracasados, lo creemos. Pero ¿cuánto de eso es realmente cierto? ¿Cuánto de nuestra identidad está construida sobre ideas que nunca analizamos? Durante años me preocupé demasiado por cómo otros me veían. Me esforcé por encajar, por ser aceptado, por cumplir expectativas externas. Pero todo eso me alejaba de quién realmente era. No tomaba decisiones basadas en lo que yo quería, sino en lo que creía que debía hacer para ser aprobado. Y eso me mantenía en lucha constante, porque nunca era suficiente. Siempre había alguien con una opinión diferente, siempre algo que cambiar para complacer a otro. Fue cuando entendí que nunca podría controlar lo que otros pensaban de mí que todo cambió. Dejé de esforzarme por encajar y comencé a preguntarme: ¿quién soy realmente en Cristo? ¿Qué quiere Dios para mí? Y en ese proceso, la necesidad de validación se desvaneció. La autoaceptación en Cristo no significa conformismo. No es resignarse a ser como eres sin buscar mejora. Es simplemente reconocer tu valor sin depender de factores externos. Cuando aceptas quién eres en Cristo,
con tus fortalezas y debilidades, con tus éxitos y errores, te liberas del miedo al juicio. No necesitas probar nada. No necesitas demostrar tu valor porque ya lo tienes en Él. Y lo más poderoso, cuando dejas de buscar aprobación, te vuelves más auténtico. Las personas que realmente importan te respetan por quien eres en Cristo, no por quien intentas ser. La verdadera libertad emocional llega cuando dejas de vivir en función de otros y comienzas a vivir en función de la verdad de Dios sobre ti. No significa ignorar toda opinión externa, significa aprender a filtrar lo que realmente merece tu atención y lo que no. Si te conoces en Cristo, si tienes claridad sobre tus valores y propósito, las críticas dejan de ser amenazas. Vives con confianza, con tranquilidad, sin la necesidad de impresionar a nadie. No porque seas perfecto, sino porque ya no necesitas que el mundo valide tu existencia. Y en esa claridad encuentras la paz que siempre estuvo dentro de ti, la paz que Cristo da. Escribe en los comentarios: mi valor está solo en Cristo, porque esa declaración ancla tu identidad donde pertenece. Ahora abordamos un cambio de perspectiva crítico. Principio número 14. Entender la gracia. Todos han pecado. Ninguna persona es completamente buena o completamente mala. Todos son una mezcla de aciertos y errores, momentos de claridad y momentos de debilidad. Pero la mente humana tiende a simplificar, a etiquetar, a clasificar a otros como buenos o malos según lo que nos conviene o nuestra experiencia con ellos. Sin embargo, esta forma de pensar es una falacia, una distorsión de la realidad que nos impide entender la complejidad humana. La Biblia es clara. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos, no algunos, no solo la gente mala, todos. Cuando vemos a alguien solo a través de una etiqueta, dejamos de verlo como realmente es. Las acciones de una persona pueden ser justas o injustas, generosas o egoístas. Pero reducir a alguien a una sola categoría nos impide entenderlo. Un individuo que actúa con crueldad hoy puede ser el mismo que muestra compasión mañana. Un hombre que ha cometido errores también puede hacer el bien. Jesús enseñó esto claramente en sus interacciones. Comió con publicanos y pecadores. Perdonó a la mujer sorprendida en adulterio. Mostró gracia a Pedro después de su negación, porque veía más allá de las etiquetas. Veía humanos necesitados de gracia. Cuando alguien nos trata mal, nuestro instinto es etiquetarlo como mala persona. Pensamos que es injusto, cruel, merece castigo. Pero, ¿alguna vez nos detenemos a preguntar qué lo llevó a actuar así? No para justificar su comportamiento, sino para entender que nadie nace siendo malo, que todos somos el resultado de nuestras experiencias y decisiones influenciadas por un mundo caído. La Biblia enseña que no debemos juzgar por apariencias. Juan 7:24 dice: no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Esto significa mirar más profundo, entender contexto, reconocer que las personas actúan desde su nivel de conocimiento y entendimiento, moldeado por sus heridas y miedos. En la sociedad, las personas reaccionan según su ambiente y circunstancias. Un individuo puede ser amable con la familia y despiadado en los negocios. Puede ser generoso con amigos y frío con extraños. Pero estas contradicciones no significan que sea mala persona. Significan que es humano. Todos nosotros en algún momento hemos actuado de maneras de las que no estamos orgullosos. Todos hemos dicho palabras hirientes, tomado decisiones impulsivas. Si juzgamos a otros duramente, deberíamos aplicar el mismo criterio a nosotros mismos. Y si queremos ser entendidos por nuestros momentos de debilidad, ¿por qué no hacer lo mismo con otros? Cuando dejamos de etiquetar a las personas como buenas o malas, nuestras relaciones mejoran. Ya no reaccionamos con tanta frustración ante las fallas de otros, porque entendemos que todos están en su propio proceso de aprendizaje. Nos volvemos más pacientes, más serenos. No significa tolerar abuso o aceptar injusticia. Significa aprender a responder con sabiduría arraigada en gracia
en lugar de reaccionar con ira arraigada en juicio. Jesús dijo en Mateo 7, 1-2, «No juzguéis, para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido». Cuando extendemos gracia a otros, nos posicionamos para recibir gracia. Cuando entendemos que todos han pecado, dejamos de escandalizarnos por el pecado y comenzamos a señalar a las personas hacia el Salvador. Liberarnos de esta mentalidad bueno-malo nos ayuda a encontrar paz interior. No sentimos la necesidad de castigar, de reaccionar con resentimiento, de dividir el mundo en aliados y enemigos. Nos volvemos más objetivos, más serenos, más capaces de manejar conflictos con claridad y gracia. La verdadera fuerza no está en juzgar duramente a otros, sino en entender que todos estamos en el mismo viaje, en diferentes etapas, pero con el mismo destino: crecer y ser transformados por la gracia de Dios. Cuando entiendes esto, dejas de desgastarte con el comportamiento de otros y te enfocas en lo único que realmente puedes controlar: tu propio caminar con Cristo y extender su gracia a un mundo quebrantado. Suscríbete a este canal porque equipamos a creyentes con verdad llena de gracia, que transforma corazones. Ahora viene el principio final con aplicación práctica. Principio número 15. Oración y meditación en la Escritura para manejar la ira. La ira es una emoción poderosa, pero no tiene que controlarte. Puede parecer un fuego incontrolable que te consume en el momento, pero si aprendes a manejarla con herramientas bíblicas, se convierte en una oportunidad de crecimiento, en lugar de un arma de destrucción. El proceso bíblico para manejar la ira involucra oración, meditación en la Escritura y dependencia del Espíritu Santo. El primer paso es reconocer que la ira está ocurriendo, no negarla, no reprimirla, sino darse cuenta de que está ahí. Muchas veces, cuando nos enojamos, reaccionamos sin pensar, como en piloto automático. Nos dejamos llevar por la emoción sin siquiera darnos cuenta de lo que realmente está sucediendo dentro de nosotros. Pero si en el momento en que la ira aparece, haces una pausa y dices: «Estoy sintiendo ira ahora mismo», inmediatamente crea separación entre la emoción y tú mismo. Salmo 4:4 dice: «Temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama, y callad». Medita en tu corazón. Calla. No reacciones inmediatamente. Este es el primer paso: conciencia sin acción inmediata. El segundo paso es llevarlo a Dios en oración. Santiago 5:16 dice: «Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados». La oración eficaz del justo puede mucho. La oración no es solo pedir cosas, es traer nuestros corazones ante Dios. «Padre, estoy enojado ahora mismo. Ayúdame. Muéstrame por qué. Dame tu perspectiva». Este simple acto de traer la ira a Dios lo cambia todo, porque en su presencia las cosas se ven diferentes. El tercer paso es meditar en la Escritura. Salmo 119:11 dice: «En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti». Cuando la ira sube, la palabra de Dios puede hablar verdad a nuestros corazones. Proverbios 15:1. La blanda respuesta quita la ira. Efesios 4:26. Airaos, pero no pequéis. Santiago 1:19. Sed lentos para la ira. Estos versículos escondidos en nuestros corazones se convierten en armas contra la ira. El cuarto paso es ceder al Espíritu Santo. Gálatas 5:16 dice: «Digo, pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne». La carne quiere atacar, defenderse, contraatacar. Pero el Espíritu produce autocontrol, paciencia, mansedumbre. Cuando cedemos a Él, nuestra respuesta cambia. El paso final es actuar en sabiduría, no en emoción. Después de oración, después de escritura, después de ceder al Espíritu, podemos responder, no reaccionar, responder.
con sabiduría, con gracia, con verdad hablada en amor. Este proceso toma práctica. No será perfecto inmediatamente, pero con el tiempo, cuando practicas traer la ira a Dios, meditar en su palabra, ceder a su espíritu, descubrirás que la ira pierde su agarre. Descubrirás que lo que una vez desencadenaba rabia inmediata, ahora produce una pausa, una oración, una respuesta bíblica. Si este mensaje resonó en tu alma, ve a los comentarios y escribe: hoy rindo mi ira a Dios. Al declarar esto, reafirmas tu compromiso de vivir con más razón, calma y autocontrol bíblico. No dejes que las emociones te controlen. Toma comando de tu vida a través de Cristo. Déjame cerrar con una breve oración. Padre, gracias por tu palabra que nos enseña a manejar la ira bíblicamente. Ayúdanos a reconocer cuando la ira sube. Danos fuerza para traerla a ti en oración. Llénanos de tu espíritu que produce autocontrol. Transforma nuestras mentes por tu verdad. Haznos personas de paz que reflejen tu carácter a un mundo que observa. En el nombre de Jesús, amén. Si quieres vivir libre del control de la ira, suscríbete a este canal para más verdad bíblica que transforma. Comparte esto con alguien que necesita herramientas bíblicas para el manejo de la ira. Gracias por ver. Camina en paz, camina en sabiduría, camina en el poder del Espíritu Santo. Hasta la próxima, Dios te bendiga.